Eh, bueno, Pedro, te cuento. Son 4 piezas. Eh, Dos las he elegido porque una artista plástica argentina que actualmente vive en Bélgica, ella se llama Marcela Morilla, utilizó 2 obras mías para hacer videoarte. Así que me pareció interesante, bueno, obviamente su trabajo, eh, fue presentada en varios concursos y seleccionada, así que me pareció importante utilizar estas 2 obras. Eh, una es Hipermontaje 2, es una obra del 2014, y la segunda obra es del 2016, que es Escapando por la tangente. Después voy a explicar qué cuestiones hice allí. La tercera obra es Pájaros Plateados, que la nombré un poco antes, eh, que es del año 2018. Y el último trabajo es Escena Sónica, que es del 2020. Y podemos empezar con la del 2014. Me puse a leer un poco porque ya me había olvidado un poco cómo la había construido. El tiempo transcurre y uno medio se va olvidando. Así que, como siempre, me anoto cosas, que lo hago a propósito, porque a veces uno quiere recordar cómo trabajó a una hora en particular y si no tenés nada anotado, después cuesta. Así que tengo ahí unos machetes que me hice y pude rescatar información. Y claro, esta obra decididamente fue eh, trabajarla desde las texturas, es decir, trabajar la obra como si fuesen grandes bloques superpuestos, sin importar, o sí importo, pero sin tener mucho control de esa aleatoriedad que se generaba. Por eso que el término hipermontaje es eso, es una obra construida con muchísimos elementos. Muchos son con tomas externas y otros son sintetizados, eh, eh, colocados como en una misma caja, ¿no? Y, la idea principalmente acá transcurría o se fue el pensamiento en generar grandes elementos conformes a complejas texturas. Es decir, que ese fue un poco el objetivo, y yo me pareció que podía lograrlo generando multiplicidad de esos elementos, ¿no? Muy distintos, por supuesto, cada uno de ellos. Es decir, generar múltiples y múltiples capas superpuestas y dejar el resultado a una especie de libre albedrío a ver qué es lo que sucedía. Así que ese fue el objetivo principal y el trabajo principal de Hipermontaje 2, que fue en el año 14. En 2014.
Después, poco tiempo después, en el 16 compongo Escapando por la tangente. El título tiene un poquito de teatro musical, algo que a mí me encanta, o teatro instrumental, donde la cual tomo, si la escuchas, vas a ver que tomo elementos de los objetos cotidianos, ¿sí? O sea que por varios días, esta la tengo más fresca porque de 2016 la recuerdo más, aparte fue más graciosa las tomas. Entonces me puse a grabar la impresora, el lavarropas, los clips del televisor, las alarmas. eh, este, Puse a grabar en los momentos que uno está cocinando los ruidos que hacen, hornallas, cacerolas. Grabé el termotanque cuando enciende. Bueno, me puse a grabar, me hice toda una lista enorme de los objetos que yo tengo cotidianos en mi casa, porque ese era el objetivo. eh, Tomar como materia prima los objetos cotidianos, grabarlos y llevarlos, la magia, ¿no? Como hablábamos antes, esa magia que tiene la música y que tiene nuestra profesión, de llevarlo y transportarlo a otro contexto, ¿no? Y darle esa forma de obra, si se quiere. Eh, y, um, y bueno, y lo abstracto de esa obra es intentar como que hay una especie no sé, de objeto móvil o de algún personaje móvil que se mueve y como que permanentemente se desplaza y se lleva cosas por delante y genera estos diferentes objetos sonoros. Es decir, tiene como una especie de juego visual, si se quiere. Así que esa fue el motivo de construcción de Escapando por la tangente. Y escapando por la tangente es un término que en Argentina se usa mucho, ¿no? Cuando uno quiere evadirle algo, una pregunta, a veces uno le dice, che, no te escapes por la tangente. Así que un poco esas mezclas surrealistas que me encanta hacer. Ok, pues vamos a escuchar. Bueno, antes de poner hipermontaje, me gustaría preguntarte sobre la pieza. ¿Qué tipo de material utilizaste? Porque nos dijiste, bueno, sobre la estructura, pero me dio curiosidad el material. Usé material de todo tipo. Después yo dejé de trabajar así, lo dejé. Usé material, un poco me acuerdo, porque lo tengo anotado por allí, algo recuerdo, algún material que tenía de biblioteca, pero muy mínimo. Usé material sintetizado, usé material tomado de fragmentos de películas, de bandas sonoras, usé material de tomas que hice de aire. eh, Creo que si no me estoy equivocando, sí, era un material que yo lo tenía grabado, pero que lo había hecho, grabé elementos de un auto andando, etcétera, en diferentes lugares. Y bueno, yo la microfonía la tenía medio así, como bastante tapada para que no me metiera demasiados ruidos externos a lo que yo quería tomar. Y me permitió grabar algunas cosas extrañas allí, desde del auto, por ejemplo. Fue una obra bastante experimental, si se quiere. Sí, después uno por ahí se convierte en un poquito más ordenado, pero al principio lo experimental es algo que a mí me gusta mucho, así que en esas entonces estaba bastante en esa búsqueda, ¿no? Sobre todo buscar texturas de las más complejas dentro de las posibilidades que tenía yo como para poder trabajar con estos materiales. Sí estaba obsesionado un poco, sí digo obsesionado porque me pasa eso a veces, sobre algún punto en particular, sobre algún parámetro musical particular y me meto por ahí. Y el concepto era trabajar con componentes cotidianos, es decir, con componentes sonoros cotidianos que nos permanentemente estamos conviviendo con ellos, así que dije, bueno, bienvenidos, los agarro a todos los posibles que tengo en mi casa y los aprovecho a favor de la obra y los utilizo como materia prima
en su 90 y pico por ciento, porque casi toda la obra está en base a estos materiales sonoros y obviamente están filtrados, etcétera, bastante desarrollados. Algunos están un poquito más reconocibles en cierta forma. Algunos en sí mismos ya de manera cruda son poco reconocibles. Este, y bueno, así que esa fue un poco digamos, la chispa que enciende trabajar sobre Escapando por la Tangente. Y, como te decía al principio, meter un poco si se quiere, de humor, de alguna manera de decirlo. Porque cuando la escuchás ahora, hay un personaje que yo lo hago con un elemento no sé cómo le llaman allí en México, son las bolitas de juego. Entonces cuando lo frotás, hace un ruido raro, como si fuese, yo lo veo como si fuese algo, eh, como una especie de animal extraño, ¿no? Hace ese ruido. Y que ese es el que todo el tiempo está escapando. Y cada vez que escapa, ¿no? Eso es mi parte abstracta, ¿no? Se lleva cosas por delante y enciende todas estas máquinas. Ok. Y da esa sensación, sí. Creo que resultó, eso creo yo. No sé qué dice la gente, pero creo que sí. Así que, pero más allá de eso, el objetivo fue trabajar con incorporar estos elementos que nos rodea permanentemente y llevarlos a otra dimensión. Es la música por la cual estamos trabajando.
Tiene entonces la primera. Bien, la próxima obra es Pájaros Plateados. Es una obra que ya la encaré con multipista autofónica bueno, hace referencia en la cual te vas a encontrar o el oyente se va a encontrar con elementos de pájaros, de diferentes sonoridades generadas de pájaros locales que yo tengo acá en donde vivo, en Temperley, Buenos Aires, y que verdaderamente hice un trabajo de grabación, me costó porque la idea era esa, no, sinceramente no quería usar ninguna biblioteca ni nada, así que como tengo muchos pájaros que están al amanecer, aparecen en los árboles, y me tomé el trabajo de grabarlos, que esas cosas me encantan. Y coloqué los micrófonos escondidos en lugares donde parecía que iban a funcionar. Me llevó mucho tiempo, no fue tan sencillo, pero después el resultado fue más que interesante, porque si bien es difícil grabar afuera, al exterior, y esperar que los pájaros aparezcan y empiecen a cantar, etcétera, pero se pudo lograr, lo pude lograr, con muchos errores y aciertos, pero bueno, me quedó un material muy interesante. Y Pájaros Plateados tiene una connotación muy de estas tierras, ¿no? Es decir, eh, eh, originalmente el término de pájaro plateado proviene de una idea que yo transformé a través de
del libro de Carlos Castaneda, en las enseñanzas de Don Juan, donde ahí aparece entre otras cosas, un cuervo y si uno se pone a buscar los cuervos, a investigar, ellos ven de color plateado su vista, no, ellos no ven en colores. El color negro lo ven de color plateado. Y entonces hay un poco la ocurrencia de tomar este elemento que presenta Castaneda en el cuento y llevarlo para los territorios acusmáticos, ¿no? Si se quiere. Así que el término está tomado de allí, está tomado desde ese punto de vista. Y me interesaba mucho buscar a autores que sean de estas tierras, ¿no? De estas tierras, si se quiere. Así que Castaneda es algo que me interesaba poder desarrollarlo. Y tomé como manera de desarrollo, tomé este concepto. Y así que bueno, en la construcción ya el planteo acá fue distinto, porque ya yo con contar con la multifonía de 8 canales reales, bueno, el desafío fue otro. Eh, la espacialización tomó el primer plano, si se quiere. Si bien nunca dejo de lado las texturas, pero acá la espacialización tomó la delantera de trabajo. Y, y bueno, me permitió jugar, ¿no? Con si se quiere, esa movilidad de los objetos sonoros, este, con diferentes espacializaciones que me permitían darle a esos pájaros una cierta acción de movimiento. Así que principalmente es una obra que fue pensada desde ese punto de vista, ¿no? Y utilizando elementos, me quedé muy contento porque yo quería utilizar material de aire prácticamente en la mayoría posible. Y creo que salvo una sección intermedia que usé algún sonido sintetizado, pero en la mayoría, pero el resto fue tomas de aire. De hecho, me puse a experimentar que se escucha, hay algo de eso. Eh, con chapas, grabar sonoridades de chapas que me reflejaban el ruido metálico de ese pájaro plateado. Así que eh, con esos recursos también he grabado ese tipo de búsqueda, ¿no? Y lo inserté en la obra. Bueno, mira, al principio lo pensaba, por suerte lo recuerdo porque no fue hace tanto tiempo y tengo anotaciones. Eh, Intenté cruzar los canales, colocar los canales entrecruzados para ver cómo quedaba mejor. Pero claro, yo a veces en algunos hice un paneo tipo anillo, pero en algunas secciones no, estaban entrecruzadas y algunas, hay un paneo que armé que es de doble anillo, en doble sentido, y cuando lo intenté pasarlo estéreo y hacer entrecruzados los canales, se perdía, si bien uno no lo va a esperar en lo estéreo, pero se perdía bastante. Entonces, la combinación fue, digamos, irregular, porque iba probando la mezcla de canales y aquella que creí yo que me había quedado mejor, o lo que yo creí que el paneo era más interesante, fue el que dejé. Eso fue lo que sucedió. Es decir, que fui haciendo prueba de error.
Bueno, la escena sónica es el último trabajo que hice electroacústico y es también octofónica nuevamente. Si bien después la obra tuve que reducirla a estéreo porque formó parte de un disco que se editó en España, un podcast que se editó en España a través del sello madrileño Fortín Sonoro, a cargo de su directora, Sara Bayer Olivares. Y bueno, en este último trabajo me apunté más a una construcción por ahí más ordenada, menos experimental. Y
lo que intenté, como te había contado en un principio, acá el parámetro es otro. Acá yo intenté buscar desde el lado abstracto o desde ese programa, si se quiere, escenas, diferentes escenas. Entonces la búsqueda sonora estaba subordinada a esas escenas imaginarias que yo quería conseguir. Eso simplemente es eso, ahí es el origen de esta obra. Es decir, que es muy distinta a las anteriores, casi no tiene mucho que ver la forma de trabajo. Y la autofonía, bueno, me permitió también desarrollar sutilezas, si se quiere, de paneos, que con Pájaro Plateado no lo había buscado, no era mi interés. Es decir, Pájaro Plateado es una obra más salvaje, si se quiere, más directa, más visceral. Esta escena sónica no, está más en los detalles. Bueno, y fue una obra que también participó de muchísimos festivales, más sobre todo que fue una obra escrita, terminada la pandemia, si se quiere, pues la terminé en el 2020. Y que iba a ser también obra para presentarla en el MUSLAB, querido Pedro, que quedó suspendido por la pandemia, así que una obra que yo la tenía pensada para llevarla allá a los hermosos jardines sonoros. Digamos que es la obra para que compusiste para justamente este intercambio de ibermúsicas Exactamente. con nosotros. Yo me la imaginaba sonando en los parques sonoros, ¿viste? Así que quedó pendiente eso, no. Tenemos que hacer Sí, todavía ese viaje sí, y hay que a ver si podemos pendiente. iniciar eso. Pero bueno, este, am, el origen de esta obra viene de por allí, ¿no? Apuntada para el MUSLAB del 2020. Bueno, nos sorprende a todos la pandemia. Y bueno, empezó a participar, obviamente del festival también, pero todo online, y después participó de muchísimos festivales más que yo la presenté. Y también, bueno, formó parte de este disco que se editó el año pasado. Y tuvo muy buenas críticas, así que es una obra que tiene alguna cierta simpatía a la escucha, no sé bien qué es, algo hay. Los detalles, no sé qué bien qué es. Esta es una obra, ya te digo, como te dije antes, donde me detuve en muchos detalles. Y, y es bastante diferente al resto de la producción. Bueno, acá trabajé con un software que me permitía hacer un paneo tipo binaural, ¿no? Y que ahí ya obviamente me encontré con una forma de trabajo muy interesante. Es decir, que no era el- el resultado estéreo que uno esperaba. Esto fue totalmente distinta. Así que esto me permitió desarrollar e ir haciendo prueba-error, ¿no? En frente a esta herramienta. Y que creo que el próximo trabajo voy a seguir trabajando sobre este territorio, que me pareció muy interesante la apertura de la movilidad de los sonidos es otra cosa, ¿no? Prácticamente es un giro de 180 grados. Y entonces el estéreo que se generó fue totalmente muy distinto, mucho más, si se quiere, como la obra tenía esos trabajos de construcción con esa sutileza, como te dije, que esa fue la intención. Este tipo de paneo me sirvió, es decir, colaboró, ¿no? Aún más para que se puedan destacar, si se quieren, eh, estos materiales que quedaron armados allí. Es decir, este tipo de paneo me dio una especie de pequeña vuelta de tuerca. O en espacios acústicos medianamente grandes, no con binauralidad,
Así que la obra tiene un híbrido, no es totalmente binaural porque me parecía que no iba a desarrollarse bien porque la finalidad iba a ser otra. Entonces quedó como una especie de híbrido. Algunas secciones están así, otras están bien estéreo.